Por invitarme a compartir con ustedes. Yo orienté la charla hacia las características de la carne según su destino, de la granja a la mesa, porque yo creo que existen, aunque hay muchas industrias derivadas de la industria cárnica, hay dos líneas claves que son dos recorridos, como dice en la presentación, desde un mismo punto de partida, o sea, desde la granja, pero completamente diferentes. Entonces, vamos a mirar cómo lo manejaremos. Entonces, yo lo trabajo de la granja a la parrilla, o sea, yo llamo la parrilla los restaurantes, ustedes mismos que van y compran carne y van a hacer un asado, y de la granja a la industria. Las dos tienen el mismo origen, pero las dos tienen un diferente origen. Entonces, en la parte uno vamos a ver las razas, sexo y las características que tiene que tener y que se toman en cuenta para esa carne: sexo, edad, peso de la faena, alimentación, maduración, cortes y demás. Y de la parte 2 de la granja a la industria, que es que se tiene que tener en cuenta de una carne cuando es una materia prima, qué defectos no se deben tener, cómo se maneja la carne, cuáles son sus características para poder hacer productos cárnicos. Entonces, de la granja a la parrilla significa tener en cuenta el manejo, la genética, la maduración y lo primero que se tiene que tener en cuenta son las razas. ¿Qué animales se pueden utilizar? Entonces, No, sí, vamos a claro, mirar. hay cosas que podemos poner la energía, ya llegó el agua. Entonces, algunas razas, yo creo que hay algunas, porque hay muchísimas, pero algunas razas son la Angus, Wagyu, Hereford, Charolais, Simmental, Brahman, que es la nuestra, Bradford, el Chebú comercial, que son las que más utilizamos, y coloqué Angus y Wagyu arriba para que hablemos ahora de tendencias de lo que son los consumos, porque pues está de moda comer Angus madurado y está de moda comer con grasa, que eso es que la naturaleza nunca se equivoca. Entonces vamos a ver eh, qué significa tener estas razas. ¿Sí? La genética nos va a orientar la calidad de esa carne, es una de sus variables importantes, como están ustedes viendo, y todas estas razas tienen alguna característica especial de lo que yo espero en mi plato. Entonces, qué más tengo que tener en cuenta? Pues la alimentación. Nosotros tenemos dos estilos de alimentación claves que son extensivos e intensivos. Usualmente los pastoreos son fantásticos. Colombia tiene mucho más pasto. Estados Unidos tiende a ser menos, es más intensivo. Nosotros alimentamos con pasto y con granos. Puede ser fuentes de soya, de maíz. Entonces, esas dietas pueden producir eso, dietas que elevan la glucosa, que pueden ayudar a hacer una síntesis de la grasa y nos va a dar un mejor marmoleo, que podría llamársele así, y un sabor y un perfil graso diferente. Entonces, aquí ya empezamos a orientar hacia dónde queremos nosotros, pues, el negocio carne a la parrilla. Entonces, otra de las características clave, los- el sexo y la categoría del animal. Los animales buenos, excelentes para clasificación, pues son los de machos, jóvenes, eh, castrados o no castrados, depende, digamos que esa es una orientación que depende más de la empresa. Y las vacas jóvenes muy tiernas cuando se necesita una carne muy tierna de ternera. Pero generalmente en la industria cárnica se tienen en cuenta los machos jóvenes, que son la clasificación más alta. Los menos ideales para cortes premium, pues son los toros y las vacas de descarte, que ya son viejos, son carnes con sabores diferentes y generalmente se utilizan más para productos molidos, para productos duros, etcétera. Pero los cortes premium, que son los que van a la parrilla, pues se trabaja con animales jóvenes, machos. La edad ideal, más o menos, es de 24 meses. El peso puede variar de 450 a 550. Colombia tiene un reto y es aumentar el rendimiento en canal, que es la relación peso vivo, peso en canal, que la canal ya se la voy a mostrar para quien no sepa qué es una canal, es la carne. O sea, es el paso después de salir del frigorífico, todos la conocen, ya queda la carne, el hueso y la grasa. Entonces, la meta de Colombia es poder aumentar la capacidad de, perdón, el rendimiento en canal, y pues esa es la idea, ¿no? Que los colombianos, los ganaderos puedan aumentarla.
teniendo en cuenta lo que estamos hablando, el sexo, la edad, la raza, la genética. Otra característica entonces ya es, después del sacrificio, ¿qué sucede? Entonces, cuando el animal muere, cesa la circulación sanguínea. Ya ahí entramos a hablar de manejo. Las otras características eran en vivo. Aquí ya está en el frigorífico, ya muere y puede ser que al cesar la regulación del aporte de oxígeno haya una glucólisis anaerobia, se disminuye la producción de ATP o energía. No sé si estas, después si alguien tiene dudas sobre qué son estas variables, las vamos analizando o al final hablamos de qué es lo que es pH y demás, pero son las características que le pasan a un músculo. O sea, es como cuando a usted le da un calambre, es porque se le cambió el ácido en el músculo, entonces se endurece. Entonces empieza a cambiar la acidez. Cuando el animal muere, se disminuye el ATP y se da lo que se llama el rigor mortis, que es igual, endurecimiento del músculo. Por eso se habla de transformación de músculo en carne. Y la transformación de músculo en carne se da cuando el músculo se pone muy duro porque no hay ATP, porque empieza a disminuir el pH, se le llama rigidez de la muerte, que hagan de cuenta un calambre, quien lo ha sentido, o sea, que se pone durísimo, pero después va a ablandar esa carne por madurarse y transformarse en eh, ya en carne madurada. Entonces, ¿qué sucede cuando muere? Vemos que se disminuye la regulación hormonal, disminuye la temperatura, empieza un cambio en las grasas y nos puede dar el aroma. Y por el otro lado nos va a dar la textura y nos va a dar el sabor cuando se disminuye ese aporte de la energía. Esto es lo que sucede realmente cuando cambia. Entonces, ese pH del que les estaba hablando empieza a bajar porque se produce ácido láctico, que es el que va a producir el endurecimiento. Entonces, ese manejo post-mortem es clave tanto en la parrilla como en la elaboración de productos cárnicos. Y es una caída de ese pH que va a influir en el color y en la ternura y terneza de la carne. Entonces, cuando es normal, se tiene un color normal, no se pierde tanta agua, sí, en la medida en que va bajando y no se pierde color. En la medida en que va bajando el pH hacia 5 va disminuyendo la capacidad de retener agua. Por eso cuando ustedes compran carnes maduradas en una bolsa, uno ve un líquido oscuro que es la pérdida de agua propia de la maduración. O sea, en la medida en que se aumenta, se baja el pH y se aumenta el tiempo de maduración, se produce oscuro y exudativo. Ese, pero cambia el aroma y cambia el sabor, y a medida que baja el pH, se va ablandando. Entonces, esas son las características a tener en cuenta cuando yo voy a trabajar con carne a la parrilla o como voy a ponerla en una estantería en la carnicería para que mi cliente la compre y haga un asado. Entonces debo explicarle, porque si la compra muy fresca, pues no va a estar así exudada, pero también debo explicarle que hay un cambio de aroma, que si va de pronto a abrir la bolsa le va a oler diferente, pero es porque está madurada. Entonces esas son las características. Para quien les contaba que es una canal, a esto es a lo que se le conoce como canal. En Colombia está clasificada y definida por el decreto 1500 así. La canal bovina es la que se compone de grasa, hueso y carne. Entonces, ya dijimos que nosotros vamos a trabajar con unos cortes y una transformación. Entonces, vamos a mirar, perdón que voy a cambiar de pantalla, vamos a mirar qué se produce cuáles son los cambios que se producen espérenme que no me deja ahora, los cambios que se producen en los bovinos. No me deja verlos aquí. No sé si lo ven ahí. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se dan en la para la calidad de una carne vacuna? Existen cuatro variables: atributos sensoriales, o sea, los que se captan con los sentidos, los factores que la influencian, los procesos de mejora y la conservación. Entonces, los atributos sensoriales son los que se captan por los sentidos: terneza, color, la jugosidad, que yo diría que es el aspecto más importante de todos,
bueno, de todos no, pero digamos que es maravilloso la terneza, es la clave de la calidad de una carne, de un filete así bien rico, y el sabor o gusto y el aroma. Entonces, la terneza, ¿qué nos indica? ¿Y de quién depende? Del tejido conectivo. O sea, los cortes que más tejido conectivo colágeno no tengan serán más duros. ¿Quiénes son los que están en los movimientos? Los murillos, el pecho, todo lo que está cerca donde hay movimiento son más duros. El estado de las miofibrillas, que son las jóvenes. La maduración enzimática significa que cuando el pH baja se activan las enzimas que ablandan la carne. Ahora vamos a ver los factores que influencian esa calidad. Es la presencia de mioglobina, el color rojo cereza del animal, el rojo Tengo una oscuro. pregunta. Señor, En la parte donde están los atributos sensoriales, sí, ¿cuál sería el más tengo pena, afectado cuando la carne queda PSE? tengo ¿El pena. color o la exudación? Dime, qué pena contigo. No te escuché bien. La exudación y, ¿Cuál es el más afectado cuando la carne queda PSE? ¿El color o la exudación en los atributos ay, sensoriales? bueno, cuando la carne es pálida, suave y exudativa, pues se afectan todos, yo diría, porque el color lo da la mioglobina y la hemoglobina. Y eso se van con el líquido que va saliendo. Entonces, cambia el color, cambia la textura. O sea, en cerdo es delicadísimo ese problema. Entonces, esos ya son, pues digamos que los atributos para mí, lo más afectado, color y textura, porque al salirse el agua cambia totalmente la textura. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, Iván, entonces, bueno, más o menos estos son los factores que influencian. Ahora, los procesos que nos van a cambiar son la capacidad de retención de agua, el contenido de lípidos, lo que les decía, las grasas y la influencia del pH. No es lo mismo comerse un filete de un cebú comercial colombiano que no tiene marmoleo a comer un filete de un Wagyu, que son razas con un marmoleo total, ¿sí? Cambia su sabor y su contenido de grasa se ve mucho mejor. Y en cuanto a las características que nos influencian el gusto y aroma, pues son lo que veíamos antes, los compuestos volátiles, la oxidación de lípidos y el efecto de la edad de la faena, o sea, a qué edad se sacrifica, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Si están escuchándome? Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Los factores de influencia biológicos vienen siendo la genética y la raza, la nutrición, la alimentación y el bienestar animal, que está, pues ustedes saben que está en furor, es ley nuestra en Colombia ya. Entonces, entonces esos influencian en el producto. Y los productos de mejora serían la maduración y la preparación. Entonces, los sistemas de maduración en seco o al vacío y la acción de las calpaínas. Entonces, ¿qué es la acción de las calpaínas? Ese pH del que hablé que cae, activa esas enzimas de las que estaba hablando arriba y nos va a transformar el músculo en carne, pero no lo va a ablandar. O sea, nosotros no vamos a ver que como le llamo yo, el calambre, porque realmente es un calambre, se ablande. Cuando uno está vivo, sí, se masajea y se ablanda. Pero cuando está en rigor mortis, las calpaínas van a ayudar a que el enlace que produce esa dureza, que es el enlace que se produce en la miosina y la actina, se ablanda, se rompe por las enzimas calpaínas y ablanda. Y por eso al ablandar también hay exudación. Entonces, por eso una carne madurada ablanda, es más fácil de digerir, pero pierde sus jugos, por eso su capacidad de retención de agua se disminuye y uno ve en las bolsas que sale esa agua con el color.
Y la maduración también está influenciada en la, si es en seco o si es vacío, ya veremos en qué significa. Entonces, volvemos. Evolución post-mortem, la refrigeración y la estimulación, si se da en el matadero, también pueden acelerar la caída de pH y el tipo de envasado. La preparación y la cocción también nos van a dar, que de esas hablaremos ya para cerrar, las características de calidad de ese corte. Y los otros factores que influencian son el almacenamiento, si se refrigera, si se congela. Aquí tengo algo que es importantísimo, que es tener en cuenta la contaminación cruzada, evitarla, y la inocuidad, ausencia de patógenos, control de temperatura, manipulación. Son todas esas variables que van a hacer que el producto ya llegue a la parrilla en perfectas condiciones. Entonces, básicamente, estas son todas las variables que afectan esa calidad de la carne vacuna. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver a la presentación. Denme un segundito. Profe, es que yo... Claudia, buenos días. Una pregunta. Dime, mientras vuelvo a Desde, la desde tu presentación. experiencia y Ajá. ya que estás nombrando el tema de los jugos, se ha visto en el mercado una nueva tendencia de que ponen como una toallita, una bolsita para recoger digamos, esta hemoglobina o este líquido. Eh, ¿Tú cómo ves ese tratamiento desde tu posición? Espérame un segundo, que es que se fue. No sé si estoy compartiendo, Angie. Si ahí estás compartiendo, ya vemos la presentación, solo falta que lo agrandes. Ahí. Correcto, ya vemos. Bueno, listo. Entonces, me decías que desde mi experiencia, Sí, ¿cómo es el uso de esas como toallas que le están colocando a la carne que recoge esa humedad? ¿Cómo lo ves pues, en el tiempo de a ver, duración del eso, producto? eso depende, yo diría que del tiempo de duración y de como de lo que el consumidor quiere. O sea, esa es una buena forma de evitar que el consumidor lo vea, eh, dependiendo de la calidad. Yo he visto algunas que utilizan, han variado los componentes, no soy muy experta en eso, pero he visto que chupan muy bien y que son muy eficientes porque no dejan ver el exudado. Pero yo creería que eso depende de también la mezcla de dónde está empacado, ¿sí? O sea, si está empacado en vacío, si está empacado, porque generalmente se utilizan es solo como para bandejas, o para atmósferas modificadas cuando están en cajita. No sabría ser, pero desde mi experiencia, pues duran, son buenas, pero pues hay que mirar qué clase de empacado dan y qué aspecto van a hacer, porque obligan a bandeja. También he visto unas bandejas que absorben solas, entonces esas me parecen también muy interesantes. Gracias. Con gusto. Bueno, aquí me preguntaban, aquí estas son las características de comparar la maduración. Yo puedo dejar ese tiempo de caída de pH y de maduración, lo puedo dejar en seco, lo puedo hacer en húmedo. Aquí están las características. Lo que decía yo puedo empacar a vacío. En mi concepto es ideal, una maduración en vacío protege mucho el producto, pero en seco también da buenos resultados. Si ustedes miran, es mucho más largo en seco y los sabores y demás, pues son excelentes. Entonces, pues básicamente esto es lo que se hace en la maduración. Y en el proceso de maduración se puede tener en cuenta eso de los empaques. Entonces, los empaques para conservar esa carne madurada, pues pueden tener muchas características. Si ustedes ven en la imagen, pues ahí están empacados al vacío. Entonces pueden ser para proteger las características. Pues, ¿para qué se usan empaque? Pues para proteger esas características. El vacío yo diría que es de los más utilizados, es bueno.
Y aquí hice una como comparativa de los empaques. Entonces ahí volvemos a la pregunta que me estaban haciendo, aunque yo no menciono, digamos que la parte de las, de los soportes esos que absorben, las toallitas que absorben, pero básicamente se utiliza el vacío convencional, el vacío tipo skin, que es que se pega más al producto, las atmósferas modificadas que dependen del estilo de corte y demás. Aquí están las bandejas de espuma y son muy interesantes, chupan interesante. Lo que quiere decir es más o menos como en su uso, ¿no? Mira, más o menos lo que roten, que es lo que decía yo, pues esas toallitas y ese estilo de productos no son para productos de muy largo tiempo, porque por el exudado, pero dan buenos resultados y sobre todo hacen la apariencia del producto, tiene muy buena, o sea, le gusta al consumidor. Pero ahí lo único que sería es que de pronto a veces el consumidor no sabe su función, pero realmente no creo que sea mala idea usarlo. Y la congelación con empaques de alta barrera. Estos son más o menos como un comparativo de lo que se puede hacer con los productos y con los empaques. Me hacían una pregunta muy específica para empaques con hueso que están de moda, o sea, los colombianos ahora sabemos que es un tomahawk, sabemos que es un T-bone stick, queremos comer grasa y queremos ver los productos por sabor y por diferentes estilos de mercado con hueso, entonces sí se usan un poco más protegidos, ¿sí? Y sirve mucho hacer con atmósferas modificadas para que mantengan el color. Entonces, estas son digamos que las recomendaciones para los cortes con hueso son bolsas especiales, o sea, hay que revisar porque lo que más se exige es proteger las puntas óseas. Pues, primero para que el producto no se dañe, pero principalmente para que no perfore la bolsa. Si nosotros no protegemos las puntas óseas, pues tenemos problemas. Ahí hay un control estricto de temperatura, debe estar etiquetado. Pues esas son las características, pero la conclusión más grande es el vacío de alta barrera, o sea, muy gruesa, el color se maneja, puede utilizarse MAP y tendríamos que mirar, pues, vida útil, cómo le parece al consumidor, aunque el consumidor que consume carnes maduradas ya sabe que cambia el color, ¿no? Se debe ver más oscura, entonces esas son es como capacitarse y enseñarle al consumidor, pero él también ya sabe. ¿Listo? Entonces, en bovinos, les coloqué acá, pues lo que come un colombiano. Los cortes, recordemos que ahorita están de moda todos, porque estamos aprendiendo a sudar, estamos utilizando el vacío, o sea, estamos usando los duros y los blandos de forma excelente. Entonces, pues acá están con sus usos, ¿no? Lomo fino para asar, el lomo ancho o chatas o bife angosto, como le quieran llamar. Y aquí están con sus respectivos usos. Y los que están de moda, los cortes americanos, el tomahawk, el T-bone, que son con hueso. Entonces, y porque tienen, si ustedes miran, para quien no sepa qué es el marmoreo, observen estos cortes que se ven, ribeye stick, tomahawk, el T-bone. Nosotros, si los comparamos con los cortes colombianos no tienen tanta grasa. Nosotros, el cebú comercial nos da unas características muy especiales, nos da coberturas de grasa, pero no nos da un marmoreo tan alto como nos dan las razas, este estilo de raza. Entonces, ya eso depende del consumidor lo que quiere comer. Si le gusta la grasa, si sabe consumir, pues la grasa da un sabor maravilloso. Pero eso no exime un cebú comercial que es más magro en su interior, menos marmoreo, pero también da unos sabores muy especiales, muy buenos y tiene un estilo de crecimiento diferente con unos forrajes diferentes. ¿Listo? Entonces, pues más o menos estas son la idea de cerrar en la parrilla. Es lo que se trabaja. Aquí están los cortes de moda y pues son como los estilos que se están trabajando en cuanto a los términos, que es un término bien cocido, medio rojo, porque de nada nos sirve todo lo que hemos hablado desde la genética, la raza, todo el proceso de madurar y obtener la carne
para llegar y pues en mi concepto no comer la carne en un punto como entre el medio rojo y medio o a punto, como le llaman ahora los chefs, que nos llegue a dañar las características de jugosidad y textura que son tan fantásticas en la carne. Entonces, pues estas son mis recomendaciones y estas son las características que se tienen en cuenta de la granja a la parrilla. Ahora hablemos de la granja a la industria. ¿Qué pasa en la industria? Entonces, yo voy a trabajar con la carne de cerdo, que es la que más se transforma y la que más se utiliza, pero todas las características que se tienen en cuenta para todas las carnes que yo vaya a transformar. O sea, llámese bovino, porcino, aves, corderos, conejos, todas las características y todas las que se denominan carne, que son estas que acabo de mencionar, sirven para elaborar productos cárnicos. Yo encuentro chorizos de pollo, chorizos de ternera, etcétera. Entonces, em, en Colombia, bueno, estamos regidos por el decreto 1500 del 2007, pero la industria de la transformación en productos cárnicos trabaja con el decreto 2162 de 1983. Este decreto, pues es, como ustedes ven, creo que más de uno no estaba ni en proyecto, es bastante antiguo, pero es el momento al que nos rige. ¿Qué hace Colombia? Pues tratar de trabajar cuando va a exportar con otras legislaciones y comparte trabaja con, cuando nosotros tenemos un acuerdo con algún país, pues compartimos sus legislaciones y tomamos algunas directrices o las empresas que van a exportar, pues se basan en esas para poder hacer los productos que cumplan con el país receptor. Entonces, si llegado el caso vamos a exportar, pues tenemos en cuenta también esos países. Entonces, existen variables claves. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de una caída de pH y existen dos defectos que se dan cuando cae mal el pH, que los vimos en las líneas que estaban en la exposición anterior. Y eso era lo que creo que, y, bueno, uno de ustedes estaba preguntando, ¿qué va? ¿Y qué pasa cuando una carne es DFD? Esos se llaman defectos y se producen generalmente por el estrés, principalmente en los cerdos. Entonces, cuando es PSE, la caída del pH es muy rápida. Entonces es porque no habían, se gastan muy rápido las reservas de ese glucógeno que es el que mantiene funcionando y que ahí da la energía y el pH cae. Entonces hay una menor capacidad de retención de agua y se pierden más rápido en los jugos. En la industria nosotros no buscamos que las carnes estén maduradas. Ojo con eso, es la primera diferencia clave que tiene que tener por eso yo le llamo, son dos industrias. En la parrilla yo quiero que esté madurada y por ende no tiene menor capacidad de retención de agua. Pero cuando yo lo voy a volver un producto cárnico, yo quiero que su jugo se retenga, su agua no se pierda. Entonces la quiero con una alta capacidad de retención de agua. Entonces, si a mí se me baja muy rápido el pH y se me vuelve PSE, pues pierde los jugos y pues no es ideal para los productos. La carne de FD es una carne oscura, firme, dura al tacto, tiene buena alta capacidad de retención de agua, pero tiene un color y pH que no son ideales para ciertos productos. Entonces, pues nosotros, lo ideal es que esté en la mitad, normalita. Aquí está, miren, aquí se pueden ver qué pasa con las caídas. Observen cómo se ve una carne pálida, suave y exudativa. Tiene una alta capacidad de retención, una alta pérdida de jugos. Una carne normal. Eso miren que a veces uno va a la carnicería y ve el cerdo como muy pálido. Es muy notorio en el cerdo sobre todo. Y una carne de FD más roja, con menos exudación, pero observen el color. Entonces no siempre será ideal. Entonces ya hemos hablado de dos características claves, el pH y la capacidad de retener sus propios jugos o capacidad de retención de agua. Esas son las características que yo tengo que tener. Y vean lo que acabo de decir. A mayor pH, o sea, entre más fresco esté el músculo, tiene mejor capacidad de retención de agua, por consiguiente es una materia prima ideal. Entonces, para elaborar productos cárnicos es ideal que mi carne no esté madurada, sino fresca. Casi nunca, a veces se trabaja madurada, pero es mejor fresca la carne. Entonces, si yo quiero hacer un producto crudo curado, llámese salami, llámese
qué sé yo, o sea, todo, cualquier madurado que les guste, un chorizo recto, un salami, pepperoni, entonces es ideal que esté en 6,2, lo que les decía, maneja un pH entre 5,4 y 5,8, pero ideal fresco para que retenga agua. Y cuando voy a hacer embutidos escaldados y emulsionados, ¿cuáles son? Los que ustedes conocen, salchichas, embutido es todo lo que sea redondo y esté entre una trilingua. Salchichas, salchichones, mortadelas, jamonadas, etcétera. Pues esos embutidos escaldados requieren un pH entre 5,8 y 6,4. ¿Listo? Entonces, recuerden, se necesita que tenga una capacidad de retención de agua, se necesita que tenga un pH, los dos idóneos para poder preparar esos productos escaldados. Y ese emulsionado ese poder emulsificante es la mezcla entre la carne y la grasa y el agua. Entonces, esa es la característica más importante que tienen los productos cárnicos que forman emulsiones como las salchichas, las mortadelas, que son aquellos en los que yo no diferencio, se les llaman pastas finas, porque no diferencio sus ingredientes. Entonces yo tomo una salchicha perro caliente y yo veo un producto muy bueno, yo lo llamo la industria de la fe porque no sé qué hay ahí, pero le creo a la industria de que hay carne, hay grasa, hay agua y hay ingredientes que permiten que yo coma una salchicha de ciertas características como las como. Entonces estas son las variables determinantes para hacer un producto y su capacidad de retención de agua. Entonces, dependiendo del pH, la capacidad de retención de agua se mantiene estable y o aumenta o baja, como dice acá la diapositiva. La capacidad de retención de agua es clave, el pH es clave, porque estamos hablando de una materia prima. ¿Listo? Entonces, un mini recordatorio aquí, ¿qué es lo que pasa cuando se baja mucho el pH hasta 5? Pues se ablanda la carne, entonces es mejor para parrilla, pero ya no tiene una capacidad de retención de agua. ¿Listo? Entonces, si yo quiero elaborar un producto, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando compro la carne? El pH, el estado de la carne, idealmente que esté en pre-rigor, o sea, que no haya entrado a dureza para madurar. Entonces, pre-rigor quiere decir que fresca, o sea, lo más fresca posible nos da un mejor producto, sobre todo por lo que les decía, una mejor capacidad de retención de agua, que sean animales jóvenes, sanos, si son adultos, pues no hay problema porque dan un sabor interesante, pero que estén bien manejados y que no tengamos defectos, ¿listo? La proteína, pues es ideal que sea, como dice ahí, en todas, mayor de 16. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para que veamos un resumen de todas estas características. Ya les muestro. Permítanme un segundito. Denme un segundito ya, porque es que se me desapareció el de cerdo. ¿Lo estamos viendo? No, aún no. Aún no, profe. Ya, da un segundito. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, sí, Perfecto. señora. Entonces, gracias por avisar. Entonces, ahora sí estamos en las características que yo tengo que ver como, recuerden que aquí estamos hablando de una materia prima, ya no es un producto terminado. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta de una materia prima en organolépticas? Que su apariencia sea limpia, sin cuerpos extraños, que el color sea rosado, pálido, rojizo, como el de la foto que les mostré del normal, que el olor sea suave, fresco, que su textura sea firme, consistente, elástica, o sea, la carne normal, que su grasa, ojo, sea blanca, firme y limpia. La grasa es una característica muy importante para los productos y que tenga exudado mínimo, o sea, que no sea ni PSE ni DFB.
para recibirla como materia prima en una industria que tenemos que tener en cuenta, pues que esté identificada. Recuerde que Colombia está tratando de implementar al 100% los procesos de trazabilidad, entonces nos debe llegar una materia prima que tenga un rotulado completo, que sea trazable, que esté en un empaque primario o secundario completo. ¿Qué quiere decir un empaque primario? Es el empaque que va directamente en contacto con la carne. Un ejemplo de primario y secundario es, por ejemplo, unas salchichas que trae la fundita, eso es primario, y secundario es el empaque donde está. En la carne puede ser que vengan empacadas en bolsas más grandes, cortes diferentes, entonces verificarlos. La temperatura de llegada es clave. Canales máximo 7 grados, refrigerados máximo 5 y eso es mucho. Congelados menos de 18 grados o menos. Y que la documentación que nos permite la trazabilidad esté correcta. Factura, certificado, proveedor. El resto ya lo tiene que ver lo que es la industria. Entonces, esas son las variables que Ok, tenemos que tener voy en a cuenta. llamarlo a ver si me contesta. Ya le cuento. Entonces, ¿cuáles serían las razones de rechazo? Hematomas, aplastamiento de piezas, etiquetas faltantes, los defectos, pues ya los vimos, PSE, DFD, la oxidación de la grasa. Cuando una grasa huele rancio, ya no nos sirve, tenemos que estar muy pendientes. Y el olor sexual, que es el que nos da cuando los machos no son castrados. Y la inspección. Entonces, resultados de inspección, recibir y registrar si cumple todas las características, desviación, que es, se puede recibir algo condicionado que no vuelva a pasar o revisar cómo se va a comportar, algo que de pronto huele raro, pero verifiquemos, o sea, es mejor que esté condicionado. Lo ideal que la industria que vaya a hacer los productos, que vaya a recibir, tenga sus check-in. Cuando yo voy a intentar obtener el certificado HACCP, me exige tener unos recibos de materia prima y unos controles. Entonces yo puedo hacer esos checklists con las características que como empresa yo quiera, ¿sí? Yo decido que no acepto un color tal y puedo tener unos colorimétricos para comparar. Esto no lo recibimos. Entonces, quien recibe nuestra materia prima es el que dice qué es para recibir y registrar y qué es para desechar o no recibir. Entonces, esas características, esos resultados, yo siempre he dicho que la industria es la que tiene que poner, porque yo soy el que defino cuál es mi producto y cómo quiero mis materias primas. También las temperaturas fuera de rango, o sea, si llega más caliente de lo que estábamos hablando, si tienen alteración sensorial y si tienen peligro sanitario, pues se decomisan, se notifican y demás. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Voy a cambiar de nuevo a nuestra presentación. Ustedes me dirán, Una preguntita según lo señor, que veo. mire, Una canal de FD que la observemos muy oscura, ¿cierto? Pero sin sí. olor raro, que no tenga un olor, pues, sí, raro. ¿Eso entraría como, lo pasamos por menor o va directo a rechazo? Pues mira, son dos cosas diferentes. Una es el olor raro, el aroma puede ser de grasas rancias y demás, que no necesariamente puede tener un animal, porque puede ser que el animal se estresó en el viaje, porque me dices de FD, ¿no? Oscura, firme, entonces puede ser que el animal se estresó muchísimo y llegó, pero no necesariamente la carne está enranciada, está con estrés. Entonces, pues su color no es ideal, retiene agua, entonces podría transformarse siempre y cuando no esté rancia. Es que la rancidez sí ya es otra cosa que es causal de rechazo. O sea, un olor a rancio puede ser causal de rechazo. Una carne con defectos puede ser utilizada en diferentes productos. Habría que determinar en cuáles, porque esa ya pues lo que yo les explicaba, una carne PSE se puede usar. O sea, los defectos son usables, pero no ideales. ¿Sí? Yo puedo usar una carne pálida, suave, exudativa en la elaboración de unos chorizos, no sé, pues ya no serán premium, pero sí porque su materia no es premium, su materia prima, pero se pueden usar siempre y cuando no haya rancidez que sea ligada a ese aroma que tú mencionas, ¿sí? Sí, correcto, ya quedó claro. Lo que pasa es que muchas veces, y ha pasado con clientes de nosotros, y lo primero que el cliente dice es el empaque.
pérdida de vacío. Algo pasó y realmente no es el empaque, quizás hubo un tema en la cadena de frío que a veces no se detecta, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es echarle la culpa al empaque, pero pues bueno, ya Claro. tenemos respuesta para darle al cliente. No, y es que mira, son muchos, por eso yo decidí hacer esos diagramas de llaves con todas las variables, porque cuando yo hablo de todo lo que tengo que tener en cuenta para elaborar un producto son muchas cosas. Entonces yo tengo que hacer como un checklist de qué pudo haber causado, o sea, el empaque, si viene, o sea, el proceso de manejo, sobre todo el cerdo que es tan estresable, es delicadísimo. Entonces, eso ya afecta también, pues ustedes mejor que nadie, todos los que tienen que ver con los frigoríficos lo saben, o sea, antes de llegar al frigorífico, o sea, ese transporte y demás, y dentro del frigorífico, esa entrada, ese bienestar animal que se exige al inicio, es ideal para que precisamente no hayan esos defectos. Bueno, entonces, vamos a resumir más o menos acá lo que, como estamos nosotros con los embutidos en Colombia. Entonces, para hacer embutidos económicos, se necesitan todas esas variables. O sea, si yo no puedo, si yo no tengo una muy buena carne, es muy complicado hacerlos. Irónicamente, es mejor con mejor carne si yo quiero hacer embutidos de alto consumo que con una carne con defecto. A veces las industrias cometen el error de usar las carnes, esas no importa, se las echamos a esa, y no necesariamente porque se necesita que la carne se permita trabajarla para hacer productos de gran volumen. Entonces, ¿cómo funciona la industria nuestra? Pues eso, tiene que, ahí me preguntaba alguien cuál es la idea de los productos. Entonces, pues ustedes lo están leyendo acá, hay embutidos económicos, se está comiendo mucho ahora chorizo, morcilla, productos regionales, cada región está como mostrando lo que hace, además hay unos muy buenos, el chorizo santarrosano está de moda, comer morcillas ni se diga, por la hemoglobina, por la salud. Los productos madurados ya están entrando en el mercado desde un estudio de mercado decía que irónicamente la industria que le favoreció a esa industria, una industria que favoreció a otra fue los puntos de venta del D1, favorecieron que los colombianos conocieran los madurados en todos los niveles de acceso a ellos, o sea, con precios manejables. Están de moda, pero hay de todos. Pues ustedes saben que hay productos premium, seleccionados, estándar, los productos embutidos funcionales, pues todo lo que tenga que ver con la salud, los productos gourmet, tanto nacionales e internacionales, y los productos listos para calentar, que en Colombia no se consumen mucho, no vienen tanto almuerzos ni nada. Los colombianos no somos muy amigos de descongelar y calentar, pero igual lo estamos aprendiendo por los tiempos, por los momentos. Entonces, este es el segmento de el mercado para embutidos, digamos que el que más se está moviendo en este momento. Tenemos mucho por hacer, mucho que hacer, y con todas esas características que yo les mostré, la industria puede jugar perfectamente. Entonces, la demanda pues es esta, mejor sabor, textura, mayor conveniencia, menor contenido de sodio bueno, la grasa, yo no soy, digamos que en eso yo soy una defensora total de las grasas. Yo creo que la naturaleza no se equivoca, entonces hay que comer grasas, pero saludables. Y las del cerdo son ideales. Ustedes ven que ese mercado se está disparando. Ya nos venden la empella, que es la de hacer las morcillas, y ya nos la venden lista en frasquito para que usted haga sus huevos fritos y todo con manteca de cerdo y no con aceite. Los ingredientes identificables son unas tendencias claves. El consumidor ya está empezando a leer, que eso ya es mucho. La ausencia o reducción de aditivos, la presentación individual por porciones pequeñas, facilidad de preparación y lo que les decía de la historia regional y la diferenciación. Esas son las tendencias de la elaboración de los productos y esa es la importancia del manejo de esas carnes para poderlas transformar. Aquí está entonces como una síntesis de todo lo que he hablado hoy, del filete de mesa y de la materia prima, entonces prioridades, pues en la parrilla, terneza, marmoreo, sabor, como materia prima, pH, retención, funcionalidad. Animales ideales, pues para la parrilla, novillas, jóvenes, novillos, para materia prima, pues jóvenes sanos de bajo estrés. Los momentos de la carne, ideal en una parrilla que esté madurado y en un producto cárnico que sea fresca en prerrigor, riesgo a evitar sacrificios tardíos, cocción excesiva,
y los defectos en la industria. Es que esos defectos son claves para que podamos trabajar. Y aquí están las tendencias de lo que se está consumiendo en Colombia. Cerdo, carne bovina y vísceras están de moda. Ahora dicen que si quiere comerse una proteína sana, coma lengua en salsa de espárragos. Entonces, pues habrá que hacerle caso a las tendencias. Yo soy pues experta en carnes, toda la vida he trabajado en carne, me encanta toda esa imagen. Amo las carnes y creo que tienen o sea, sin ellas no, todas las preguntas, dudas, inquietudes que quieran, con mucho gusto. Ya, se nos fueron 10 minutos. Entonces, Angie, su merced dirá, Claudia, una pregunta. diga. Hablando del tema de embutidos, bueno, y todo esto. Para el tema de los chorizos regionales, ¿cierto? Artesanales, ¿qué nos puede ayudar o qué nos da mayor vida? Hablando de empaque, bolsa al vacío o atmósfera modificada. ¿Cuál comunicará mejor con lo artesanal? Yo pienso que la atmósfera, las atmósferas, la bolsa vacío te da perfecta, pero pues digamos que entre más uses las atmósferas modificadas, si es un producto artesanal muy fino, porque eso también sube el costo, entonces, pues una atmósfera modificada garantiza una vida útil aún más. Recuerda que por legislación, todo lo que tú hagas va aumentando la vida útil, por eso es que tú eres quien pone la vida útil. Entonces, si yo uso un vacío normal, pues doy una vida útil hasta un momento. Si yo utilizo atmósfera modificada, ya aumento aún más la vida útil. Se supone que es una mejoría total. Entonces, para unos chorizos bien bonitos podría ser eh, ideal. O sea, eso ya no me atrevería a decirte cuál es mejor dependiendo del producto. Creería que es mejor hacerle el estudio de vida útil eh, que se hace pues ya a nivel de, en laboratorio, pero eso ya depende. A mí me parecen las dos muy buenas, obviamente, y disculpa que diga obviamente, pero las atmósferas modificadas aumentan todavía la vida útil, entonces ya eso es como la única forma de probarlo es haciendo el estudio de esa vida útil, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dígame. Es que me gustaría saber un poco más de las protecciones que comentas para los cortes de hueso, como el tomahawk empacado al vacío. ¿Cuáles son esas? No las tengo presentes. Es que esas son las que, digamos que esas se miden es en la bolsa. La bolsa, esas bolsas vienen con unos calibres especiales. Entonces, lo que se está usando para hueso son más gruesas y antes de empacar se tiene que hacer una revisión en las puntas, que no, pues yo sé que ya cuando se empacan muchísimas, es muy difícil de hacer la revisión, pero tratar entonces, o sea, si es un volumen gigante para exportar o importar, pues tiene que hacerse un control en que no haya perforaciones y lo ideal es el calibre de la bolsa, o sea, para que no se rompan, porque lo que uno debe adquirir son bolsas más gruesas, son un poco diferentes porque la idea es que protejan de ese problema que tiene el hueso, que cuando se saca a veces puede quedar con puntas y rompe la bolsa y se pierde el paseo, se pierde el empacado. Listo, No sé profe. si te contesté. Bueno, Natalia, con gusto. No sé si haya más preguntas y yo, todas las que hicieron creo que las contesté también. No sé si habrá más. Creo que no hay más preguntas. Te damos muchísimas gracias por este espacio. Fue súper nutritivo para todos. Siento que respondiste todas las preguntas que las personas fueron realizando en la encuesta. A medida de la presentación respondiste absolutamente todas. Sí, importante estas protecciones de los huesos porque nos contaban en alguna planta que estaban intentando hacerlo con aluminio. Entonces le colocaban en los bordes de los huesos y claramente la migración del sabor. Pues tenemos otra pregunta. Ah, mira, Bencol dice
que con temas de empaques él está dispuesto, entonces muchas gracias por tu disposición y claramente esta es una ventana para que todos puedan participar, ya sea mostrando lo que hacen y mostrando, en general aportando ideas para que entre todos podamos contribuir a este tema de la industria cárnica en Colombia. Ujú, Entonces, sí. muchísimas gracias. ¿Tienes algo que decirnos para finalizar? No, que con mucho gusto lo que necesiten, pues me encuentran en la universidad. Yo estoy en la Universidad de La Salle siempre y nosotros trabajamos en conjunto con toda la industria, entonces lo que necesiten, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, claro que sí. Les voy Es que a hay como dejar seis cosas. mi número de celular en el chat. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerlo directamente conmigo. Em, Vamos a subir esta presentación a YouTube para que ustedes puedan oír la grabación en cualquier momento. Quedan totalmente bienvenidos para el siguiente webinar que sería el 2 de septiembre. Tenemos un tema propuesto muy chévere para todos ustedes, ya complementando la parte de transformación. Eh, Tenemos un invitado que es líder en transporte y trazabilidad y GPS para la refrigeración de estos productos cárnicos. Así que totalmente invitados para el siguiente webinar el día 2 de septiembre. Yo les envío claramente la presentación y la invitación para el próximo. Entonces, feliz día para todos. Vale, muchas gracias. Con Muchas mucho gracias. gusto. Buen día para todos. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Gracias a Gracias. todos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.